Muy buenas compañeros, aquí os traigo dos de las mejores cámaras de acción del momento. El día de hoy las vamos a enfrentar cara a cara y ver cuál de las dos es mejor. Primero vamos a realizar una comparativa de sus características bajo el papel y después ya pasaremos a realizar una prueba en campo para ver cómo se comporta cada una de ellas. Comenzamos con las características. La GoPro tiene un sensor CMOS de 1 partido de 1,9 pulgadas y 27 megapíxeles, mientras que la DJI trae un sensor de 1 partido de 1,3 y nos da hasta 48 megapíxeles. Esto a priori lo que nos hace deducir o pensar es que la DJI, al tener un sensor más grande, nos va a dar mejores imágenes, sobre todo en escenarios en los que tenemos poca iluminación o están más oscuros. Después vamos a pasar a ver el peso de las dos cámaras. La GoPro nos alcanza un peso de 159 gramos y la DJI nos llega a los 146 gramos. Unos pocos gramitos por debajo de la GoPro. Después tenemos la batería. En cuanto a la batería, la GoPro nos trae una batería de 1900 mAh, mientras que la DJI Osmo Action nos trae 50 mAh más, llegando a 1950 mAh de batería. Esto nos da una grabación de 1 hora y media a 5,3K 30 fotogramas en la GoPro o 2 horas y media a 1080p a 30 fotogramas, y en la DJI llegamos a los 240 minutos a 1080p a 24 fotogramas. Después tenemos, en las dos cámaras tenemos dos pantallas, una delantera y otra trasera. En la GoPro tenemos la delantera de tenemos la trasera, que es táctil, de 2,27 pulgadas y la delantera, que es de 1,4 pulgadas y no es táctil. Mientras que en la DJI tenemos las dos pantallas táctiles. La delantera tiene 1,46 pulgadas y la trasera 2,5 pulgadas. En cuanto a la resolución, la GoPro nos permite grabar hasta 5,3K en 8 séptimos, mientras que la DJI el máximo son 4K a 4 tercios. Después las dos nos permiten grabar en 4K hasta 120 fotogramas. Sobre los anclajes, la GoPro tiene tres tipos de anclajes. La rosca de 1/4, las patitas y el anclaje magnético, mientras que la DJI solo nos trae un anclaje magnético. Después, en cuanto al almacenamiento, en las dos se puede grabar en tarjetas micro SD de hasta 1 tera, creo que es, pero en este caso la DJI nos trae aparte también un almacenamiento de 47 gigas interno. Esto está muy bien por si se nos olvida la tarjeta de memoria en casa. En cuanto al tema del bitrate, los dos nos llegan hasta los 120 megabytes por segundo. El procesador que tienen en la GoPro es el GP2, ya conocido por otras GoPros, de 12 nanómetros, mientras que la DJI tiene un nuevo chip de 4 nanómetros. En cuanto a la posibilidad de sumergirlas, la GoPro nos permite grabar sumergiéndola sin carcasa hasta 10 metros, mientras que la DJI la podemos sumergir hasta los 20 metros grabando. Después, los botones en la GoPro son más blanditos a la hora de tocarlos, el tacto para mi gusto es mejor, y en la DJI son bastante más duros y a veces no parece que le has pulsado y has pulsado el botón. En parte esto es lo que hace que una se pueda sumergir 20 metros al tener los botones más duros y la otra 10 metros, porque ya con la presión que ejerce el agua sobre los botones, a más de 10 metros se presiona el botón automáticamente y se apaga la cámara o se para la grabación. Luego, los modos de grabación que tienen. La GoPro tiene tres modos de grabación
que son las estelas de estrellas, otro los dibujos con luz, y después tenemos las estelas de los coches también. Que la GoPro, o sea, que la DJI no tiene ninguno de esos modos y lo que tiene es un modo noche, el cual le faltaría a la GoPro. La GoPro para grabar de noche es en el modo normal, mientras que la DJI tiene un modo específico para grabar de noche. Después de ver lo que nos ofrecen estas dos cámaras bajo el papel, ahora vamos a salir a la calle y vamos a ver realmente qué es lo que nos da cada una de ellas. Lo primero que vamos a hablar es sobre los anclajes que tienen cada una de las cámaras. La GoPro nos trae las dos patitas, la rosca de 1/4 de pulgada para los trípodes y el anclaje magnético, el cual este es de metal. Mientras que la DJI solo tenemos la posibilidad de ponerle anclajes magnéticos. No podemos ponerle otros anclajes porque no los tiene. Y son de plástico. También son más baratos. Luego, pros y contras de cada una de ellas. En la Osmo, en el pack normal, trae un anclaje magnético y en el de creadores trae 2 anclajes magnéticos. Mientras que en la GoPro, si queremos algún tipo de anclaje magnético, lo tenemos que comprar aparte. Pero los anclajes magnéticos a mí me parece, sí, están muy bien, depende en qué casos, pero si usas muchos puntos donde poner la cámara, si solo tienes como en la Osmo 1 o 2 anclajes magnéticos, si quieres cambiarlo ya a otro sitio, tienes que comprar también otro anclaje magnético para poderlo anclar, porque si solo tienes un anclaje magnético, en cada sitio en el que quieras anclar la cámara vas a tener que desenroscar el propio anclaje magnético para ponerlo en otro lado, igual que haces en la GoPro con las patitas. Y el pro en este caso que tiene la GoPro es que si lo quieres poner en otros sitios, tú quitas de un sitio el anclaje magnético y pones las patitas en otro lado o la rosca en otro. Mientras que en esta solo te puedes limitar a los anclajes magnéticos. Ahora vamos a hablar de la velocidad de reacción de cada una de las dos cámaras desde que le das al botón hasta que se pone a grabar. Y también desde que le das al botón hasta que se enciende. Primero vamos a ver con la cámara apagada, a darle al botón y a ver cuál es la que primero se enciende y se pone a grabar. Aquí os voy a poner ahora unas imágenes que grabé de las dos cámaras haciendo la prueba y como podéis ver, la primera prueba en la que hago, las dos cámaras llevaban sin encenderse varios días y le dimos a grabar y la primera que se puso a grabar fue la GoPro y a la Osmo le costó más ponerse a grabar. Pero las siguientes pruebas que hice, una vez que ya las cámaras se habían puesto en funcionamiento, pudiéramos decir, la Osmo se podía grabar siempre un poco antes que la GoPro, teniendo las dos cámaras apagadas. Después probamos a encender las dos cámaras a ver cuál se encendía antes. Y en este caso, como podéis ver, la DJI se encendía un poco antes que la GoPro. A la GoPro le costaba un poco más encenderse. Y la tercera prueba que hicimos es, con las dos cámaras encendidas, darle al botón de grabar y ver cuál de las dos cámaras se ponía a grabar primero. Y en este caso la GoPro ganaba y se ponía a grabar un poquito antes que la DJI. Entonces, conclusión. Enciende antes la Osmo Action que la GoPro. Con la cámara encendida se pone a grabar antes la GoPro que la Osmo, dando a los dos botones a la vez. Pero con las cámaras apagadas, la Osmo empieza a grabar antes que la GoPro. Pero hay que tener en cuenta que a la Osmo primero hay que encenderla o grabar una toma antes para que después la reacción de grabación sea rápido. Si no, la primera toma de contacto, pudiéramos decir, tarda mucho la grabación en accionarse. Después de ver las reacciones de estas cámaras, ahora vamos a ir a sacar los metadatos de las imágenes de las dos cámaras y ver el bitrate. Para ver
cuál de las dos graba con mayor bitrate o si el bitrate es muy parecido en las dos grabaciones de las dos cámaras. Como podéis ver en los metadatos, en el perfil normal la DJI tiene 89,5 MB por segundo de bitrate, mientras que la GoPro tiene 75,3. Estamos hablando de una grabación a 4K, 24 fotogramas por segundo, en perfil normal 10 bits. Si nos vamos al perfil HLG HDR, tenemos en la Osmo Action 89,3 MB por segundo y en la GoPro 99,9 MB por segundo. Y como podéis ver más abajo, se ve que es el HDR porque es el 2020. Ahora, como podéis ver en el perfil logarítmico, tenemos también 89,7 MB por segundo en la DJI y 75,3 MB por segundo en la GoPro. Como habéis podido observar, la GoPro, quitando en el perfil HDR, tiene siempre unos pocos megabytes por segundo menos de bitrate que la DJI. Esto nos daría a pensar que la imagen en principio va a ser mejor la de la DJI, porque tiene un sensor más grande y tiene más megabytes por segundo. Pero vamos a analizar las imágenes y a ver si verdaderamente es así. Lo primero que vamos a analizar de las imágenes son las deformaciones en las esquinas de las imágenes. En la GoPro no percibimos nada en su día cuando hicimos el análisis de la cámara, pero en la DJI sí que percibimos un fallo que tenía en las esquinas que daba aberraciones cromáticas, aparte de una deformación muy rara. Estas imágenes que os voy a enseñar ahora están grabadas con la estabilización desactivada, que era cuando daba el error la Osmo. Eso nos hace también que no haya ningún recorte de la imagen y nos dé la imagen completa que capta el sensor. En la GoPro os voy a poner el Hyperview y en la Osmo Action el ultra amplio. Y así veremos si con la lente más amplia de cada una de las dos cámaras tenemos esa deformación o no la tenemos. Como podéis ver aquí en las imágenes, lo primero que nos damos cuenta es que si nos ponemos a analizar las imágenes de las dos cámaras en la lente más amplia que tienen, la que se supone que capta mayor ángulo de imagen, la Osmo capta mayor ángulo de imagen que la GoPro y la imagen es más natural, sin tanta deformación de ojo de pez, mientras que la GoPro capta menos ángulo hacia derecha y a izquierda, sí que hacia arriba y hacia abajo capta lo mismo, más o menos, pero estira mucho la imagen y te da una sensación con más deformación de ojo de pez. Pero lo que la GoPro no tiene, que la Osmo Action sí tiene, es la deformación en las esquinas con su aberración cromática característica. Ahora aquí os pongo las imágenes de la Osmo Action y la GoPro para que veáis la diferencia que hay de la Osmo Action, que es esta imagen, y ahora os paso a la imagen de la GoPro para que veáis cómo la GoPro tiene una imagen en la que capta un ángulo más estrecho. Y claro, muchos diréis, no, es que la GoPro no tiene esa deformación en las cuatro esquinas porque tiene menos ángulo de visión que la Osmo Action. Y la Osmo Action sí tiene esa deformación y esa aberración cromática, porque al tener tanto ángulo de visión, pues ahí hace ese fallo. Pero si cogemos ahora las imágenes de la DJI en modo lineal, vemos que también hace esa aberración cromática. Como podéis ver ahora, con un modo lineal que se supone que hace un recorte más grande y no captas ya esas esquinas en las que hay esa aberración cromática, pues resulta que también tenemos esa aberración cromática. Cosa que en la GoPro no lo tenemos en el Hyperview, como podéis ver en estas imágenes. Mi conclusión de esta aberración cromática y este desenfoque, yo creo que es debido al software, no a la lente de la cámara, porque la lente, cuando grabas en lente gran angular,
sí que ahí coges toda la lente de la cámara y si la lente es mala, pues saldría esa deformación. Pero en el modo lineal de las dos cámaras, lo que te hace la cámara es un recorte de la imagen completa de la Superview, pudiéramos decir, te hace un recorte y te coge el interior. Entonces, ahí estarías eliminando el problema si sería de la lente, pero al ser de software no lo eliminas y en el modo lineal sigues teniendo esa deformación. Ahora vamos a comprobar el tiempo que dura cada una de las dos cámaras encendidas, ya sea que se apague por sobrecalentamiento o porque se gasta la batería. Voy a poner aquí las dos cámaras juntas para que veáis el tiempo que dura cada una. Las dejo encendidas y como podéis ver, la DJI está al 100% y la GoPro la tenemos al 97%. Pero vamos, que eso tampoco es... no nos ha llegado al 100% de batería o por lo que sea ha bajado un poquito ahora mientras la encendía y demás. Y no es algo muy importante. Casi son las dos al 100%. Le damos al botón de grabar y vamos a seguir toda la grabación a ver qué pasa con cada una de ellas. Aquí, como podéis ver, después de más o menos 35 minutos de grabación, tenemos la GoPro con un 68-67% de batería, mientras que la Osmo Action la tenemos en un 82%. Pero de momento ninguna de las dos se ha parado ni sobrecalentamiento ni por falta de batería. Bueno, pues después de 77 minutos siguen las dos grabando. Sí que la Osmo todavía tiene el 57% de la batería, mientras que la GoPro ya solo nos queda el 27% de batería. Pues ahora sí, después de 1 hora y 48 minutos o 108 minutos, la GoPro se nos apaga con el 1% de batería, pero no se nos ha apagado por calentamiento. Mientras que la DJI sigue grabando. Vamos a ver hasta dónde graba. Después de 159 minutos, la Osmo Action sigue grabando con un 8% de batería. Ahora ya sí que sí, después de 171 minutos y 24 segundos, la Osmo también se apaga y como podéis ver, ninguna de las dos nos ha dado problemas de calentamiento. Se han apagado porque se ha gastado la batería. Tenemos una clara ganadora en este aspecto. La Osmo tiene una batería y una autonomía mucho mejor, pero la GoPro, para lo que era antaño, está bastante bien. Ahora ya sí que sí, después de analizar todos estos aspectos que hemos visto en estas dos cámaras y este análisis que hemos hecho de todo lo que no tiene, bajo mi punto de vista, tanta importancia, vamos a ir a analizar lo que para mí es lo más importante, que es la calidad de imagen de las dos cámaras. Estas imágenes las hemos grabado todas en 4K 24 fotogramas por segundo. Sí que la GoPro tiene hasta 5,3K y hay seguramente de calle ganaría la DJI, más que nada por el tamaño de la imagen, pero he querido hacer una comparativa más real, pudiéramos decir, y en una calidad de imagen a la que las dos cámaras llegan, que es la de 4K hasta, bueno, tienen 4K hasta 120, pero he hecho 4K a 24, porque me parece que no es una comparativa real comparar un 4K de una cámara con un 5,3K de la otra. Entonces las dos imágenes son grabadas todas a 4K. Vamos a analizar esas imágenes en perfil normal de 10 bits, logarítmico y HDR, y veremos qué conclusiones sacamos sobre ello. También deciros que estas conclusiones son bajo mi punto de vista y lo que a mí me parece y lo que yo veo. Cada uno luego puede sacar sus propias conclusiones y ver que para uno una cámara es mejor que la otra por ciertos aspectos y para otro ser mejor la otra por otros aspectos. Yo os voy a dar mi veredicto y mi opinión. Vamos a empezar con las primeras imágenes.
Aquí podemos ver las primeras imágenes en perfil normal. Pues aquí, viendo las primeras imágenes en perfil normal de las dos cámaras, se puede apreciar que para mí es más bonito el color en la GoPro, aparte de que tiene más detalle pero menos nitidez digital aplicada, mientras que la DJI, como podéis ver, tiene mucha nitidez aplicada y se le aprecia algo menos de rango dinámico. Si podéis ver en el medio de la imagen, en la estructura de hormigón, hay un cuadrado con una rejilla a la que hay una parte en la que le da la sombra. En la GoPro se ve en la parte sombría el cuadradillo que forma la rejilla, mientras que en la Osmo no se aprecia el detalle de ese cuadradillo. En esta segunda imagen se ve algo mejor el tronco del árbol en la GoPro, mientras que en la DJI no se ve tanto detalle en ese tronco de árbol. En esta otra tercera imagen, como podéis ver, la DJI tiene mucha menos definición, tanto en hojas de los jaros como en hojas de los árboles, incluso en el coche que hay atrás, mientras que en la GoPro se ve todo con más detalle, sin tanta nitidez, y como en fotos anteriores se ve más rango dinámico en la imagen. En esta última imagen, más de lo mismo. Vemos mucho más detalle en el musgo del tronco en la GoPro, aparte que en las partes de atrás, en las ramas de los jaros y de los árboles, también vemos más detalle, y en la Osmo Action se ve todo mucho más apastelado. Parece que la Osmo tiene mucho más retoque digital. Y en esta otra imagen, en la que hemos grabado dentro de como un bosquecito de árboles, que tenemos menos luz, vemos como en la GoPro se ve perfectamente el tronco con todos los detalles del tronco, las ramas, la enredadera y demás, y en la Osmo se ve el tronco muchísimo más oscuro, se ve mucho menos detalle de la corteza del árbol, de la enredadera y demás, y se ve más oscuro y sin tanto rango dinámico. Si pasamos a ver las imágenes al 200%, podemos apreciar lo que se decía ya anteriormente. El detalle en la GoPro es mayor, mientras que la nitidez que se aplica digitalmente es mucho menor. Se puede ver aquí en las piedras que se ven al final, el césped y demás. Como en esta otra imagen, que igual sí que en estas zonas oscuras del tronco la GoPro genera un poco más de ruido. Aquí, ahora que estamos al 200%, se aprecia, pero tiene mucho más detalle el tronco y las ramas y las hojas de detrás con respecto a la imagen de la Osmo, que no tiene ese ruido, pero tampoco tiene detalle. En esta siguiente imagen, que es una imagen a contraluz en la que sacamos las ramas de los árboles, en la GoPro podemos apreciar las ramas de los árboles, las hojas y demás, y ver la forma que tienen, pudiéramos decir, mientras que en la Osmo es todo un apastelamiento en el que no se aprecia nada. Sí, se ven que son hojas y ramas, pero no tiene nada de detalle. Aquí en el tronco podemos ver lo mismo. El musgo se ve mucho mejor en la GoPro, se aprecia lo que es el musgo, mientras que en la DJI está más digitalizada la imagen y más trasteada, con lo que perdemos esa nitidez natural que tiene, añadiéndole nitidez digital y apastelando la imagen. Y ya en esta última imagen es en la que mejor se aprecia cómo la GoPro tiene mejor imagen, ya que en el tronco de la imagen que sale de la DJI no se aprecia nada. Sí, puedes apreciar que es un árbol con una enredadera,
pero no más allá de ahí, aparte de que es una imagen muy oscura, mientras que en la GoPro aprecias bien las hojas de la enredadera, los detalles que tiene la corteza del árbol y demás. Vistas estas imágenes en perfil normal de las dos cámaras, mi conclusión es la siguiente, que la DJI tiene muchísimo más procesamiento digital que la GoPro. Lo primero, para quitar el ruido, que la DJI no tiene tanto ruido como la GoPro en varias de las imágenes. ¿Y eso qué te hace? Tener una imagen mucha más apastelada, a la que le tienes que aplicar más nitidez digital, con lo que tenemos, como ya se ha podido ver en las imágenes, unas imágenes de la GoPro más naturales, con mucho más detalle, pero con menos nitidez digital, mientras que la Osmo, procesando tanto la imagen, tiene mucha nitidez digital, una imagen más apastelada con menos detalle y, en conclusión, una peor imagen, por lo menos en este perfil. Vamos ahora a ver el perfil HDR, a ver si cambia algo la cosa o cómo va. Bueno, aquí tenemos más reñida la cosa. En este perfil HDR, las dos primeras imágenes tienen un rango dinámico bastante parecido. Igual incluso todavía gana la GoPro en el cuadradillo donde está la rejilla, en las zonas que tienen sombra. En la GoPro yo creo que se aprecia más la rejilla, mientras que en la Osmo no se aprecia la rejilla. En esta segunda imagen, por ejemplo, la GoPro sí que tiene algo más de detalle en el tronco con respecto a la Osmo. La Osmo tiene un poquito menos de detalle, pero en la GoPro apreciamos un pelín más de ruido en el tronco. En esta tercera imagen a contraluz, en la GoPro aprecio más detalle, la Osmo también está un poco más apastelada, y en cuanto al rango dinámico, yo diría que la GoPro tiene un poco más de rango dinámico que la Osmo Action. Sobre todo se aprecia en la parte baja donde están los jaros, que hace un poco como de sombra, que se aprecia mucho más detalle en la GoPro que en la Osmo. En esta otra imagen del tronco apreciamos una imagen con más detalle en la GoPro. Sí que no es la diferencia que teníamos antes en el perfil normal, pero aún así sigue estando la imagen de la Osmo un poco más apastelada. Y en esta última, en la que estábamos dentro de un bosque, ha mejorado mucho la Osmo con respecto al perfil normal. Aquí el tronco tiene un color más natural, no está tan oscuro, tiene algo más de detalle, pero aún así no tiene nada que ver con la GoPro. La GoPro le saca mucho más detalle tanto en zonas claras como en zonas oscuras, y podemos apreciar mucho mejor el detalle del tronco, la enredadera y demás. Ahora pasamos a ver las imágenes al 200%. Apreciamos que la GoPro, en las zonas que están un poco más sombrías, hace un poquito más de ruido. La Osmo no tiene nada de ruido, pero al eliminar el ruido digitalmente, porque ese ruido no lo han eliminado por el tamaño del sensor, sino que se ve que es digital, han perdido también el detalle. Y no tiene tanto detalle la imagen de la Osmo como de la GoPro. Aquí en el tronco se aprecia también, como la GoPro tiene en el tronco más ruido, pero para mí tiene más detalle. Sí que es la imagen en la que menos se aprecia la diferencia del detalle igual, pero en las hojas de detrás de los árboles y demás se aprecia mucho más el detalle que tiene la GoPro. En esta contraluz en la que se ven las ramas de los árboles es donde más se nota el apastelamiento de la imagen. La GoPro para mí da una imagen mejor y más natural, mientras que la Osmo tiene una imagen muy apastelada. En esta otra imagen en la que sale el tronco con musgo, pues seguimos 3/4 de lo mismo. En el musgo y en el tronco de la imagen de la GoPro se ve mucho detalle, tanto las rajas que tiene la corteza como los pelillos del musgo y demás, mientras que en la Osmo todo eso lo hemos perdido. Se aprecia, pero más apastelado, porque está la imagen retocada digitalmente para eliminar el ruido. Podemos apreciar, esta es en donde mejor se aprecia, que la imagen de la GoPro tiene más rango dinámico y capta más detalle.
En la Osmo Action puedes apreciar mucho menos el detalle del tronco, las rajas que hace la corteza, ves mucho menos las ramas de la enredadera que suben por el tronco, las hojas de esa enredadera también se aprecian mucho peor y tiene un pelín de ruido la Osmo, no tanto como la GoPro, pero un pelín de ruido, pero más pequeño, y se nota que es porque han procesado esa imagen para quitar el ruido. Conclusión en este perfil HDR, que la GoPro también en este perfil, bajo mi punto de vista, gana. ¿Por qué? Porque tiene un pelín más de rango dinámico. No hay tanta diferencia como en el perfil normal, pero sí que tiene un poco más de rango dinámico con respecto a la Osmo. Tiene un poco más detalle que la Osmo. No se aprecia tanto la diferencia como en el perfil normal, pero sí que hay más detalle en la GoPro. Y como anteriormente, la Osmo hace una imagen más limpia respecto al ruido, porque es que digitalmente está tratada. Con eso que han hecho, pues aparte de quitar el ruido, conseguir una imagen más procesada, más apastelada, con menos detalle, a la que luego le aplican nitidez digital para suplir ese apastelamiento. Pero para mí, bajo mi punto de vista, sigue siendo peor imagen la de la Osmo que la GoPro. Y ahora nos vamos a ir al perfil logarítmico a ver qué pasa en este perfil. Bueno, pues en esta primera imagen ha ganado un rango dinámico la Osmo Action, ya que vemos el cuadrado en el que sale la rejilla, en el que en los dos se aprecia la rejilla en la zona que da la sombra, y yo creo que es un rango dinámico muy parecido en las dos. Tenemos algo más de nitidez y de detalle en la GoPro con respecto a la DJI. En esta segunda imagen pues están muy igualadas en la parte del tronco, sobre todo. Sí que las hojas de atrás se ven un poco más nítidas en la GoPro, pero lo que es en el detalle principal, que es el tronco, yo lo veo muy igualado en las dos. En esta contraluz gana para mí la GoPro. En las de contraluz, en las tres ha ganado la GoPro bajo mi punto de vista, y en esta es una de ellas. Ahora vamos a pasar a la imagen del tronco con el musgo. Están muy igualadas, tiene un poquito más de detalle la GoPro, pero la DJI está muy igualada. Es un poco más blanda la imagen de la DJI, pero está bastante bien. En esta, en la que estamos debajo del bosque, bajo mi punto de vista, la GoPro hace algo mejor de trabajo. El árbol se ven mucho mejor los detalles, mientras que en la Osmo sigue estando también un poco apastelado, pero no hace tan mal trabajo. Lo que sí que me estoy fijando es que en las ramas que se ven a contraluz, en la GoPro se ven los bordes más naturales, y en la Osmo Action, en esas zonas a contraluz, donde ves una rama y detrás está la claridad, hace una cosa como más rara, más antinatural, yo creo. Ahora vamos a ver las imágenes al 200% en este último perfil, a ver qué es lo que nos encontramos. Vale, en este último perfil la GoPro tiene un poco más detalle y es más nítida, mientras que la Osmo también tiene mucho detalle, pero no está tan nítida. Yo creo que en este perfil le podríamos dar un poco de nitidez digital y quedarían las dos imágenes muy parecidas. Por lo menos en esta primera imagen la diferencia es muy poca y podríamos arreglar la imagen de la Osmo y quedarían muy parejas. Pues en esta segunda imagen al 200%, con respecto al tronco, están muy iguales. Sí que en las hojas de detrás se ve algo más detallado en la GoPro, y en la Osmo está un poco más apastelado. Aquí en esta tercera imagen, pues las hojas vemos lo mismo, que le falta un pelín de detalle igual a la Osmo, pero está muy bien, la verdad, muy parecida a la GoPro. Aquí en la imagen del musgo me sigue gustando más la imagen de la GoPro, que tiene algo más de detalle. A la Osmo le falta un pelín de detalle. Y en esta última, en la que estamos debajo del bosque, viéndola así al 200%, sí que se nota
que la imagen de la GoPro está como mejor enfocada. En la de la Osmo Action parece como que le falta enfoque, como que no está tan enfocada y tiene mucho menos detalle, mucho menos no, tiene menos detalle el tronco, menos detalle las hojas de la enredadera, donde está contraluz también le falta detalle. Sigue gustándome más la GoPro. La conclusión de la comparativa de estas imágenes en este último perfil, en el logarítmico, es que donde menos diferencia hay entre las dos imágenes es en el perfil logarítmico. En los otros dos se ve mucho la superioridad de la GoPro con respecto a la Osmo Action, por lo menos bajo mi punto de vista, pero en este último perfil la GoPro y la Osmo están más parejas. Sí que el perfil de la GoPro me gusta más porque es un perfil logarítmico más plano y más deslavado que te va a permitir hacer una corrección de color bajo mi punto de vista mejor, pero con respecto al rango dinámico, las dos tienen un rango dinámico muy parecido, cosa que no ocurría en los otros dos perfiles donde la GoPro tenía mejor rango dinámico. Con respecto a la nitidez, sí que es algo más nítida la GoPro y tiene más detalle, pero yo creo que en la Osmo, aplicándole un poco de nitidez digital en postproducción, íbamos a igualar un poco más las imágenes y que sean más parecidas, pero aún así le seguiría faltando algo de detalle. Pero es el perfil con el que yo me quedo de la Osmo si tengo que grabar algo. Y ahora mi conclusión total de las imágenes de las dos cámaras es que la GoPro en general en los tres perfiles de color hace mejor trabajo, ya que es una imagen que aunque tenga más ruido está menos procesada, tiene más detalle, más nitidez, a la vez tiene un poco más de ruido, pero también tiene más rango dinámico, mientras que la Osmo Action es una imagen que está mucho más procesada por lo general en los tres perfiles de color, y eso te da una imagen más apastelada y con menos detalle. Y la conclusión final de todo, yo es que principalmente en lo que me baso es en la calidad de la imagen, a mí es lo que más me llama. Entonces para mí la ganadora es la GoPro, solo por la calidad de imagen, porque a mí lo que más me gusta de una cámara es la calidad de imagen que tenga, y mejor calidad de imagen tiene la GoPro bajo mi punto de vista, entonces yo le doy más puntos a la GoPro por esa cualidad. Pero aquí cada uno tiene que mirar qué es lo que necesita de una cámara o de otra, y en función de eso irse a una o a otra. Al que le guste más la calidad de imagen, pues yo creo que debería de irse a GoPro. ¿Que vas a usar la cámara más de noche? Pues igual la Osmo Action te viene un poco mejor que la GoPro. Si lo que necesitas es autonomía, pues tu cámara es una Osmo, porque la GoPro tiene casi una hora menos de autonomía con respecto a la GoPro. Pero que eso también es una tontería, porque tienes más baterías, las vas cambiando y punto, y ahí solucionas el problema. Si no retocas nada a la imagen, pues sin duda yo me iría a la GoPro. ¿Por qué? Porque en el perfil normal, que es en el que no tienes que retocar nada, te da una calidad muchísimo mejor que la Osmo Action, pero de largo, y para el que no vaya a retocar la imagen y vaya a coger la imagen según está, no le va a hacer nada de tratar color ni nada, solo va a cortar un tramo y meterlo en un vídeo, pues la GoPro es tu cámara con respecto a la Osmo Action. Luego, algo bueno que tiene la Osmo con respecto a la GoPro, que la Osmo en 4K puedes grabar en todo el rango de fotogramas que quieras. 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100, 120, mientras que la GoPro está limitada, depende por qué aspectos, que ya lo veis en el vídeo que tengo hecho sobre la GoPro, y le falta, por ejemplo, la grabación a 48 megapíxeles, o sea, a 48 fotogramas, perdón, que es una putada, porque si quieres hacer vídeos a 24 fotogramas y quieres grabar alguna cámara lenta,
o la grabas a 120, que es demasiado cámara lenta, o si quieres hacer una grabación a cámara lenta del 50%, no puedes irte a esos 48 fotogramas, tienes que irte a 50 o 60 y ya no te va a quedar igual la imagen, depende en qué tipo de imagen te puede hacer saltitos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda y ya sabéis, si que buscáis unas cosas en una cámara tenéis que iros a una y si buscáis otras cosas a otra. Mi veredicto, que es mejor para mí la GoPro, porque yo lo que principalmente busco es la imagen. A otra gente que busque otras cosas preferirá la Osmo, pero al final para gustos los colores. Espero que nos veamos en más vídeos, un saludo y hasta la próxima, compañeros.